y vamos a dar comienzo formalmente al curso. Para ello voy a empezar a compartir mi pantalla y vamos a dar comienzo precisamente a este tema, ¿no? Hoy vamos a abordar precisamente el cuarto tema, ley de senos y cosenos. Vamos a hacer pues un abordaje directamente de ello de una manera pues bastante elemental. Y para ello pues vamos a mencionar lo siguiente. Cualquier duda, cualquier comentario que ustedes tengan, pues lo pueden realizar por medio del chat o de igual manera pues la licenciada Catherine Larios pues, está como apoyo para que podamos abordar cada una de las interrogantes que se puedan dar durante este curso. Para ello pues vamos a iniciar directamente con ello, dar comienzo formal a este curso con el título Ley de senos y cosenos. Para ello, pues dentro del tema de geometría del triángulo, hay varios elementos bastante importantes. Maestro, disculpe. Perdón. No, disculpe, no sé si será mi computadora, pero no logro ver yo la pantalla. Ok, no sé si los participantes me comprueban si se puede observar mi pantalla. Dicen de que sí, entonces tal vez es Ok, mi señal. ok, Gracias. tenga pena. Bueno, de igual manera, cualquier cosita, pues me la hacen llegar por medio del chat para que tengamos directamente este aspecto. Vamos a comenzar y dentro de ello, pues, hacer mención de un elemento bastante fundamental. Tenemos, pues, Classroom. Agradezco a aquellas personas que amablemente, pues, hicieron entrega de las actividades, pues, dentro de el curso que venimos desarrollando. Entonces, ahí podemos observar aquellos que hicieron entrega directamente de estas actividades, pues, y esto facilita la comprensión de los temas que hemos venido abordando sin ninguna dificultad. Entonces, dentro de este mismo ámbito, pues vamos a desarrollar ahora nuestra actividad. Y quisiera también hacer mención de algunos aspectos muy fundamentales. Y quisiera reiterarlo por el hecho de que en la sesión pasada estuvimos viendo precisamente algunos elementos de las razones trigonométricas. Y quisiera hacer una aclaración, porque es importante que lo tengamos pues, muy presente. ¿Y por qué hago esta aclaración? Por el hecho de que de las razones trigonométricas que estuvimos abordando, vimos la función seno. Y la función seno, pues nos dice que es la relación del cateto opuesto con la hipotenusa. Vimos también la función coseno, que es la relación del cateto adyacente dividido la hipotenusa. Y la función tangente, que es la relación del cateto opuesto dividido el cateto adyacente. Ahora, hago la siguiente aclaración, porque dentro de la sesión pasada, pues tuve un error al mencionar las funciones inversas. Y cuando nosotros hablamos de las funciones inversas,
pues directamente son las que van relacionadas a la función seno, coseno y tangente. Y en este caso, quiero hacer mención porque la función inversa del seno es la cosecante. La voy a apuntar aquí como las iniciales, que en este caso sería la relación de la hipotenusa con el cateto opuesto. En el caso del coseno, la función inversa es la secante, que sería la hipotenusa dividido el cateto adyacente. Y en el caso de la función tangente, su función inversa es la cotangente, que en este caso sería la relación del cateto adyacente dividido el cateto opuesto. Quise hacer mención de esto por el hecho de que en la sesión pasada, pues hubo este detalle y quisiera reiterarlo antes de comenzar con el tema de ley de seno, porque se recordará también que directamente también estuvimos analizando lo que era el círculo unitario, ¿se recuerda? Y que dentro del círculo unitario, si yo hago esto, iba a tener unas características directamente con ello, con el círculo unitario, porque dentro del círculo unitario yo iba a tener la posibilidad de poder analizar directamente estas funciones trigonométricas. ¿Y por qué razón? Porque dentro de ello, yo iba a tener precisamente, pues, inscrito un triángulo rectángulo. Y este triángulo rectángulo que iba a estar inscrito dentro de este círculo unitario, pues directamente yo iba a tener precisamente acá el punto P, que sería XY. Aquí sería el radio con unidad, en este caso la unidad 1, y precisamente acá que iba a tener el ángulo alfa. Y habíamos mencionado precisamente que estas relaciones en este círculo unitario, yo iba a tener pues algunas relaciones pues muy particulares. Por ejemplo, haciendo ya la reiteración, el seno del ángulo alfa, en este caso pues aquí va a tener X y aquí va a tener Y, el seno del ángulo alfa, pues directamente era el cateto opuesto, que en este caso era Y, dividido la hipotenusa con radio 1. Y esto es equivalente a que yo diga el seno de alfa es igual a Y. El coseno de alfa, que iba a ser el cateto adyacente, X dividido la hipotenusa. En este caso iba a ser 1. Por lo tanto, podríamos decir que el seno de alfa es X. Y iba a trabajar de igual manera la tangente del ángulo alfa, que en este caso iba a ser el cateto opuesto dividido el cateto adyacente. Y de ahí era donde yo iba a encontrar pues sus funciones inversas, como por ejemplo la cosecante de alfa, que iba a ser la hipotenusa dividido el cateto opuesto. En el caso del coseno, la función inversa que iba a ser la secante de alfa, que iba a ser la hipotenusa dividido el cateto adyacente. Y la cotangente, que sería la función inversa de la tangente, la cotangente de alfa, que iba a ser el cateto directamente adyacente, dividido el cateto opuesto. Por eso
tenía ya directamente estas relaciones para que yo pudiera en algún momento retomarlas y darles el sentido correcto que deberían de tener cada una de ellas. Por eso en su momento, había mencionado que habían algunas relaciones importantes. Y dentro de estas relaciones importantes, podría yo mencionar, por ejemplo, la tangente del ángulo alfa. Y si yo miro que la tangente del ángulo alfa era la relación del cateto opuesto dividido la hipotenusa, el cateto adyacente, perdón, yo podría darme cuenta que tengo y dividido x. Entonces yo podría decir una relación, el seno del ángulo alfa dividido el coseno del ángulo alfa. Estas son las relaciones que yo puedo tener directamente al momento de poder trabajar con ellos. Quise hacer mención de esto por el hecho de que dentro de la sesión pasada, pues, habían mencionado que la función inversa del seno, pues, era la secante. Entonces, ahí teníamos, o tuve un pequeño error que quiero reiterar precisamente en este momento. Y hacer esta aclaración para que tengamos nosotros, pues, ya directamente estas relaciones que directamente tenemos. Y de hecho, pues hay otras relaciones que también puedo yo tomar muy en cuenta, como por ejemplo, en el caso de la secante del ángulo alfa. Y aquí me menciona que es 1 dividido x. Yo podría tener esta relación, 1 dividido x, pero x es el seno del ángulo alfa. Claro, importante, donde el coseno del ángulo alfa no puede ser igual a cero. Entonces, son relaciones que yo puedo tener. De la misma manera puedo decir la cotangente del ángulo alfa. Ustedes pueden darse cuenta que es x dividido y. O sea, cateto adyacente dividido el cateto opuesto. Y esta relación la puedo trabajar como el coseno del ángulo alfa dividido el seno del ángulo alfa, donde el seno del ángulo alfa nunca puede ser igual a cero. Entonces, son esas relaciones que yo puedo tener y que me pueden favorecer al momento de que yo pueda estar trabajando directamente con estas funciones trigonométricas. Importante. Quise hacerlo mención, vuelvo a reiterarlo, por el equívoco en la sesión pasada. Dicho esto, ahora vamos a comenzar precisamente con el tema y vamos a abordar, pues, la ley de seno. Quiero hacer, antes de ingresar a ello, si hubiera alguna pregunta, algún comentario de lo mencionado anteriormente, lo puede hacer, puede abrir el micrófono o puede hacerlo por medio del chat. Voy a dar un par de minutos. Si existiera, pues, algún comentario, alguna pregunta, alguna duda, previo al inicio ya formal del que nos corresponde. De igual manera, pues, si existiera alguna, usted me la hace ver por medio del chat. Quiero iniciar este tema
reiterando nuevamente la clasificación de triángulos por ángulos. Y dentro de la clasificación de triángulos por ángulos, yo me puedo dar cuenta que voy a tener el triángulo rectángulo. Cuya característica, que tiene un ángulo recto, que mide 90 grados exactamente, y los dos otros ángulos son agudos. Pero también tengo el triángulo acutángulo, y tengo el triángulo obtusángulo. ¿Y qué significa esto? El triángulo acutángulo, sus tres ángulos internos, pues son agudos, mayores de 0 grados y menores de 90 grados. Y en el caso del triángulo obtusángulo, tiene un ángulo obtuso, ángulo mayor de 90 grados y menor de 180 grados. Pero sus otros dos ángulos son ángulos agudos. Pero generalmente a estos dos triángulos se les conoce con el nombre de, con otro color, triángulos obtusángulos, oblicuángulos, perdón. Triángulos oblicuos. ¿Por qué razón? Porque son muy diferentes a las características del triángulo recto. Por el hecho de que cuando yo empiezo a ver las relaciones de los lados y los ángulos internos del triángulo rectángulo, yo lo puedo resolver por medio del teorema de Pitágoras. Pero en el caso de los triángulos oblicuángulos, por no tener el ángulo de 90 grados, pues voy a tener algunas consideraciones al momento de calcularlo. Y generalmente, pues voy a utilizar pues la ley de senos o la ley de cosenos. Pero claro, o sea, la ley de cosenos proviene también de la ecuación fundamental del teorema de Pitágoras. Y la ley de senos, que es la relación de los lados y los ángulos internos del triángulo. Entonces quiere decir que de una u otra manera, pues están relacionados. Pero el cálculo para cada uno de ellos pues, se realiza con diferentes argumentos. Hoy no voy a demostrar cómo obtengo la ley de senos o cómo obtengo la ley de cosenos. Para eso pues, tendríamos que hacer una sesión muy diferente para demostrar de dónde proviene cada uno de estos elementos. Hoy pues las vamos a hacer por las formulaciones ya planteadas. Entonces quiere decir que la ley de senos y la ley de cosenos que vamos a abordar el día de hoy va a ser para poder resolver problemas relacionados a triángulos oblicuángulos, o sea, triángulo acutángulo o triángulo obtusángulo. Entonces, dicho esto, voy a trabajar lo que sería la ley de senos, que sería pues la primera que vamos a abordar. La ley de senos. Y de hecho, pues la ley de senos es de gran utilidad por su aplicación a cualquier tipo de triángulo. Bueno, también lo puedo hacer en un triángulo recto. Entonces, es de aplicación directamente. ¿Y qué nos dice la ley de senos? Que las medidas de los lados de cualquier triángulo son proporcionales a los senos de los ángulos opuestos internamente. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo voy a tener directamente un triángulo, estoy dibujando acá, cuyos vértices A, B y C, y sus lados, pues que generalmente serían los lados opuestos al vértice. En este caso, pues sería el lado A, el lado B y el lado C. Si la ley de seno nos está diciendo que las medidas de los lados de cualquier triángulo son proporcionales a los senos de los ángulos opuestos internamente. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo voy a relacionar cada uno de sus lados
con su ángulo opuesto, pero en este caso, con el seno de ese ángulo. Entonces, ¿cómo me quedan esas relaciones? Que el lado A va a estar relacionado con el seno del ángulo A. Que el lado B va a estar relacionado con el seno del ángulo B. Y que el lado C va a estar relacionado con el seno del ángulo C. En la aplicación de la ley se considera la igualdad de dos de las razones. ¿Qué quiere decir? Que puedo tomar la relación del lado A con el seno del ángulo A y la igualdad al lado B con el seno del ángulo. Claro, esto por el hecho de que nosotros podemos en algún momento, pues, conocer dos ángulos y un lado opuesto. O bien, dos lados y un ángulo. Entonces, ¿cómo se nos presente en algún momento las situaciones? Pues de esa manera, pues las vamos a ir resolviendo. Entonces, vuelvo y reitero, la ley de senos, pues es directamente esa relación que hay de las medidas de los lados de cualquier triángulo que van a ser proporcionales, pues a los senos de los ángulos opuestos internos a dichos lados. ¿Cómo se mira esto en aplicación? Eso es lo importante. ¿Cómo nosotros vamos a desarrollar las diferentes aplicaciones? Entonces, para ello, nos vamos a venir directamente a esta actividad que tenemos acá. Pues aquí se nos presenta, pues, una situación, un ejercicio. Nos dice, en el triángulo obtusángulo ABC, en el triángulo obtusángulo ABC, se traza el segmento CD y se generan otros triángulos también obtusángulos, como se muestra en la figura. Determinar la longitud del segmento BC y la longitud del segmento AD. Entonces, ahí ya se nos muestra en algún momento algún planteamiento que tenemos acá precisamente, ¿no? Aunque de hecho, el gráfico se muestra acá directamente, pues va a tener algunas consideraciones. Por eso es importante en algún momento la graficación. ¿Y sabe por qué? Por el hecho de que yo tomé textualmente este problema, así como usted lo está observando. ¿Y por qué lo hice intencionalmente? Porque el problema se menciona en el triángulo obtusángulo ABC. Entonces, usted puede observar que el triángulo directamente que se nos hace mención, que es el ABC, serían estos vértices, A, B y C. Pero según el gráfico, ABC, ese es un triángulo obtusángulo. Hago la pregunta, ¿ese es un triángulo obtusángulo? Así como lo mira usted, que sería A, B y C. O sea, este triángulo mayor. Así como lo observa, es un triángulo obtusángulo. Porque recuérdese que el triángulo obtusángulo
es aquel que tiene un ángulo mayor de 90 grados y menor de 180 grados. Pero según cómo se muestra acá, usted lo puede observar, ABC generalmente es un triángulo acutángulo, así como se muestra aquí. Porque aquí yo tengo un ángulo, y yo analizo y lo puedo observar, el ángulo A es menor de 90 grados, el ángulo C es menor de 90 grados y el ángulo B es menor de 90 grados. Por eso es importante que el problema que yo estoy mencionando esté directamente relacionado con el gráfico que se nos muestra. Porque a veces los gráficos que nos ponen en los problemas no vienen relacionados. ¿Cómo debería de haberse dibujado este triángulo? Entonces, reiterando, yo podría haberlo dibujado de esta manera. Aquí está A, aquí está B. Pero como me están diciendo que es un obtusángulo, lo tuve que haber dibujado de esta manera. Y esto sería una aproximación a lo que se llama. Aquí estaría C, aquí habría 25 grados, acá pues yo tengo 12 y aquí tengo. ¿Por qué creen que la importancia de la graficación en un problema o en un ejercicio es fundamental? Entonces, ahí yo ya puedo ser coherente con el problema que se me está planteando, porque se me está diciendo en el triángulo obtusángulo ABC, es decir, porque yo sé que aquí hay un ángulo mayor de 90 y menos de 180. Se traza el segmento CD, CD, segmento CD, y se generan otros triángulos también obtusángulos. Entonces ya se puede dar cuenta que el triángulo DBC es obtusángulo y el triángulo ADC también es obtusángulo. Entonces estoy coherente con el problema. Entonces, ¿qué me están diciendo? Determinar la longitud del segmento BC. Yo necesito saber este que está aquí. BC. En este caso, si yo lo miro como su opuesto, sería la D. Pero también me están preguntando que encuentre el segmento AD. Pero si yo lo miro en función de C, sería aquí C. Entonces, eso es lo que me están preguntando. Entonces, detalles que yo tengo que reconocer al momento de trabajar con este tipo de problemas. Y de hecho, pregunté directamente en la prueba. Entonces, y lo quise hacer mención porque también es importante que al momento que nosotros preparemos a los jóvenes puedan tener una idea clara de la descripción real de una situación geométrica que se nos puede plantear. Entonces, ya viniendo a resolver, me puedo dar cuenta de algo. Miren, entonces, tengo el ángulo B con 25 grados, el ángulo C con 25 grados, pero el ángulo C para el triángulo ACD. ACD. Pero necesito saber cuánto tiene este. Pero me puedo dar cuenta de algo. Que el triángulo DBC, ¿qué tipo de triángulo es? El triángulo DBC, ¿qué tipo de triángulo es? DBC. ¿Alguien me podría decir qué tipo de triángulo es ese? Triángulo DBC. O si lo quiero poner en orden, BCD. Como debería decir. En orden alfabético. BCD. ¿Qué tipo de triángulo es ese? Es un triángulo isósceles. Gracias, maestro. Ese es un triángulo
Es un triángulo isósceles. ¿Por qué razón? ¿Por qué es un isósceles? Porque me puedo dar cuenta que aquí tiene 12, pero aquí también tiene 12. Entonces, si es un triángulo isósceles, quiere decir que en los ángulos a los lados de este triángulo también son congruentes. Si aquí tengo 25, quiere decir que este ángulo de aquí también es de 25 grados. Entonces, automáticamente acabo de encontrar por el análisis del triángulo, que es un triángulo isósceles. Ahora, si yo quiero encontrar cuánto vale el ángulo D, ¿cómo podría ser eso? Si ya conozco el ángulo B, si ya conozco el ángulo C, que ambos tienen 25, entonces puedo usar un teorema. Y el teorema me dice que la sumatoria interna de estos ángulos me tiene que dar 180 grados. Entonces yo podría decir que D, o el ángulo D, va a ser igual a 180 grados menos el ángulo B y el ángulo C, ya que ambos tienen 25 grados cada uno, entonces aquí sería 50 grados. Entonces quiere decir que el ángulo D, 180 menos 50, tengo un ángulo de 130 grados. Entonces quiere decir que aquí yo tengo 130 grados. Entonces, ya puedo en algún momento poder calcular una de las primeras incógnitas que se me está haciendo, con una de mis interrogantes, determinar la longitud del segmento BC. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo puedo venir inmediatamente, puedo hacer uso de la ley de senos. ¿Y qué voy a relacionar ahí? Voy a relacionar esta longitud que no conozco, que sería el lado D, con su correspondiente ángulo, que en este caso sería el seno del ángulo D. El seno del ángulo D. Y lo voy a relacionar con alguno de los lados que los conozco. En este caso, pues puedo utilizar B o puedo utilizar C, independientemente, porque los dos lados pues tienen la misma longitud. Entonces lo voy a relacionar con C. Entonces sería C relacionado con el seno del ángulo C. Esto me quedaría de la siguiente manera. D va a ser igual al seno. En el caso de D, sería el seno de 130. En el caso de C, que yo sé que mide 12 unidades, va a estar relacionado con el seno de 25 grados. Y ya se puede dar cuenta que ahí ya tengo una relación entre la longitud D y su correspondiente ángulo de 130 grados, igualándolo pues a la longitud del lado C, que es 12 unidades, con el ángulo C, que tiene 25 grados. Entonces, ya aquí yo puedo resolver sin ninguna dificultad, y para ello le quiero mostrar pues una de las herramientas que tenemos nosotros para la disposición del uso de cada uno de ustedes, y voy a mostrar en este momento uno de los recursos que vamos a estar empleando. Y de hecho, pues es este recurso, una nueva calculadora que generalmente se está promocionando en este momento. Voy a ampliar acá. Entonces aquí yo tengo una ventaja y voy a determinar una secuencia de teclas por todo lo que yo voy a hacer dentro de este ambiente. Entonces se puede dar cuenta que yo puedo utilizar este recurso que tiene 13 modos, pero voy a trabajar únicamente en un modo. Pero usted puede observar que la tengo
directamente en inglés. Entonces lo que voy a hacer es irme a las configuraciones y lo que voy a hacer es cambiarla de idioma. Y la voy a colocar en idioma español. Entonces ya lo tengo acá. Voy a regresar. Ya se puede dar cuenta que lo tengo en idioma español. Voy a hacer unos ajustes de cálculo. Entonces vengo acá y me voy a ir precisamente a la unidad angular. Y la voy a dejar en grados sexagesimales. Porque estaban radianes. Entonces vengo y ya regreso. Y ya se puede dar cuenta que ya lo tengo en grados sexagesimales. ¿Qué es lo que le quiero mostrar? ¿Cómo puedo resolver esta relación de la ley de senos? Me voy a venir al menú y me voy a desplazar por medio de los cursores y me voy a ubicar en el modo de proporción, así como lo mira usted acá. Voy a ingresar y me está colocando dos tipos de proporciones, donde una de las incógnitas, pues, una se encuentra en el numerador y la otra se encuentra en el denominador. Yo voy a utilizar la primera, precisamente, y acá se me presenta este planteamiento. Entonces voy a hacer uso de este recurso para encontrar el valor de la longitud BC que se me hacía la interrogante por encontrar. Entonces voy a relacionar el lado C, se recuerda de la relación que tenía anteriormente, iba a estar relacionado con el seno de 25 grados. Y ahí lo estoy colocando. Y que iba a tener la incógnita que era la longitud D o el segmento de recta del triángulo BC y que iba a estar relacionado con el seno de 130 grados. Ahí ya lo tengo. Entonces, ahora voy a ejecutar esta operación y automáticamente ya tengo el primer resultado. Y me está diciendo que la longitud BC es igual a 21.75 unidades. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Voy a regresar otra vez acá. Esto me está diciendo que la longitud D tiene una distancia de 21.75 unidades. Ya haciendo la relación. O lo pude haber hecho de otra manera, donde yo puedo decir 12 multiplicado por el seno de 130 dividido el seno de 25. Y me iba a dar la misma distancia. Entonces yo ya puedo contestar que el segmento BC tiene una longitud de 21.75 unidades. Y se puede dar cuenta que pude utilizar sin ninguna dificultad este tipo de recursos al momento de desarrollar directamente este triángulo. Pero todavía me hace falta encontrar el segmento AD, este segmento que tengo acá, AD. Pero esto está relacionado a este triángulo que usted puede observar acá. Al triángulo, lo voy a hacer aquí abajito, bueno, todo esto fue la primera parte. Ahora el triángulo ACD, yo sé que C tiene 25 grados, pero también sé que D tendría que ser un ángulo agudo, porque este es obtuso, pero me doy cuenta que aquí tengo 130 grados. Entonces, automáticamente puedo averiguar cuánto tiene este ángulo. ¿Cuánto tendría este ángulo? El que acabo de marcar. 50 grados, porque sé que tengo acá precisamente, si hago una medida desde este punto hasta este punto, pues yo puedo darme cuenta que ahí tengo 180 grados. Entonces quiere decir que estos dos ángulos son suplementarios.
180 menos 130, aquí tendría 50 grados. Y automáticamente puedo encontrar cuánto mide A. ¿Cuánto mide A? Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo conozco que D tiene 50, que C tiene 25, entonces el ángulo A sería 180 menos 50 más 25 me daría 75. Entonces quiere decir que el ángulo A mide 105 grados. Entonces quiere decir que acá yo voy a tener 105 grados. Entonces yo ya puedo relacionar en algún momento lo que me están solicitando. ¿Qué me están pidiendo? Que encuentre la longitud AD, que en este caso sería C. Entonces yo podría relacionar el lado C con su respectivo seno del ángulo C. Y lo puedo relacionar con un dato conocido. En este caso tendría que ser, bueno, en este caso este 12, este sería A. Entonces tendría que decir A relacionado al correspondiente seno del ángulo. Sustituyendo los valores, me quedaría que C está relacionado con el seno de 25 grados y que va a estar relacionado con A, que serían 12 unidades, con el seno de 105 grados. El seno de 105 grados. Entonces, vamos nuevamente a emplear directamente acá, pues, nuevamente nuestro recurso. Voy a volver acá con nuestro recurso. Ya se puede dar cuenta, ya tengo el recurso. Voy a ampliar esto y le voy a poner una secuencia. Y nuevamente voy a configurar esto para que lo tenga en español. Y lo voy a trabajar a grado sexagesimal. Me vengo directamente aquí al menú y me voy a ir precisamente a las proporciones. Se debe dar cuenta. Y voy a elegir pues nuevamente la primera. Y ahí voy a colocar lo que yo ya conozco. Entonces, 12 unidades que va a estar relacionado al seno de 105 grados. Y aquí ya tengo la incógnita, que sería el lado C o el segmento de recta AD, que iba a estar relacionado con el seno de 25. Entonces ya vengo y procedo a resolver. Y yo tengo acá precisamente la longitud, 5.25. 5.25. Voy a regresar nuevamente a este trabajo que estoy haciendo. Y yo acabo de encontrar que C es igual a 5.25. Por consiguiente, podría responder acá que la longitud o el segmento de recta AD es igual a 5.25 unidades. Y ahí acabo de encontrar directamente estas dos incógnitas que me hacían en este problema. Entonces se pudo dar cuenta cómo pudimos desarrollar este ejercicio, primero corrigiendo el gráfico y segundo utilizando la ley de C.
¿Alguna pregunta con respecto a esto que hemos ejecutado en este momento? Ok, excelente. Vamos a continuar, ¿no? Algo importante que tenemos que ir viendo y después algo importante que tenemos que ir como que analizando. Pues acá precisamente pues tengo otro problema. Acá me dice, en un triángulo con vértices en ABC, se conoce que el ángulo en A mide el doble que el ángulo C. El segmento AC mide 5 centímetros y el lado BC es 2 centímetros mayor que el lado AB. Si el ángulo A mide 82 grados, determinar la longitud de los lados AB y BC. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Gráfica. Entonces aquí lo que tenemos que hacer directamente es hacer uso de nuestras graficaciones para poder determinar este triángulo. Entonces, voy a mencionar que tengo este triángulo. Pues no me dice directamente si es obtusángulo o es acutángulo, pero algo sí me dice el problema. El problema me dice que el ángulo en A mide el doble que el ángulo C. Entonces quiere decir, por ejemplo, aquí me dice si el ángulo A mide 82 grados, pero me está diciendo que el ángulo C, pues prácticamente sería el doble para el ángulo A. Por eso dice ahí que el ángulo que mide en A, el doble que el ángulo C. Entonces podría decir que A mide 82 y Yo C, recibí un curso, hoy es el último día, Beatriz. y C automáticamente tendría que ser pues 42 grados. Entonces, automáticamente yo sé por la sumatoria de esos dos que ese triángulo tendría que ser acutángulo. Entonces yo puedo decir que aquí está A, aquí está B y aquí está C. Pero me dicen que el segmento AC, aquí está, mide 5 centímetros. Entonces quiere decir que voy a colocar letras minúsculas. Aquí estaría B, aquí estaría A y aquí estaría C. Pero este mide 5 centímetros. Pero me decían que el ángulo A mide 82 grados. Pero me dicen, se conoce que el ángulo A mide el doble que el ángulo C. Entonces quiere decir que para que eso se cumpla, aquí tiene que ser 41 grados. Entonces ahí sí se cumple. El doble de 41 es 82. Por eso se dice, se conoce que el ángulo en A mide el doble que el ángulo C. Por sumatoria, pues automáticamente yo ya puedo identificar cuánto mide este ángulo. Esto es por teorema. Si aquí tengo 82, si aquí tengo 41, ¿cuánto tengo aquí? Eso es inmediato. Si se da cuenta, los conceptos fundamentales de la primera clase son esenciales al momento de la resolución acá. ¿Cuánto tendría que tener en B? $82 más 41 y la suma de esto pues sería parte de la diferencia en 180 grados, que sería la sumatoria interna de estos dos triángulos. Entonces aquí automáticamente tendría que tener, gracias maestro, 57 grados. Entonces ahí ya lo tengo por teorema, que la sumatoria interna de estos ángulos debe de ser
180 grados. Ahora, pues, ¿qué es lo que me corresponde hacer? Me están pidiendo que encuentre la longitud AB, que en este caso sería C, y la longitud BC, que en este caso sería A. Entonces, pero me están diciendo otra cosa. Por eso tengo que leer el problema. El segmento AC mide 5 centímetros. Ahí está. Y el lado BC es 2 centímetros mayor que el lado AB. Entonces voy a encontrar primero BC. Entonces quiere decir que A lo voy a relacionar al seno del ángulo A. Y puedo encontrar pues directamente pues algún dato conocido que yo tuviera aquí, que en este caso sería 5 centímetros, que en este caso sería B. Y lo voy a relacionar al seno de 57 grados, que en este caso sería el ángulo B. Coloquemos ya valores. A sería el seno de 82 grados. Y que lo voy a relacionar directamente con B, que sería 5 centímetros, con el seno de B, que en este caso sería 57 grados. 57 grados. Bueno, entonces vamos a utilizar pues nuestro recurso importante al momento de estar resolviendo esto. Aquí tengo mi recurso. Y me voy a trasladar directamente con los cursores acá. Ahí está. Bueno, esto está en inglés, lo tengo que pasar. Ya usted sabe cómo hice ese proceso. Y voy a seleccionar precisamente pues, esta relación que tengo acá. Entonces me quedaría directamente los 5 centímetros con el seno de 57 grados. Y acá voy a colocar el seno de 82 grados. Entonces ya vengo y tengo directamente esa relación. Voy a resolver y acabo de notar que ahí tengo este valor, ¿no? 3.59 datos que tengo. Voy a hacer una configuración aquí. Esto sí necesito hacerlo. Me voy a ir a ángulo y lo voy a dejar en grados sexagesimales. Entonces ya para que pueda resolver directamente estos detalles. 3.59 que tengo directamente en este tipo de relación, ¿no? Voy a colocar los datos nuevamente. 5, aquí era el seno de 57. Y aquí era el seno directamente 82. Y ahí está. Tenía que hacer esa corrección porque estaba trabajando en radianes y generalmente el resultado es 5.90. Quiere decir que la longitud BC mide 5.90. Ahora, ¿qué significa eso? Voy a regresar acá donde tengo el desarrollo de esta actividad. Entonces quiere decir que voy a tener que el segmento BC o A, que en este caso, pues como lado, el segmento BC mide 5.90. Pero algo me dice acá, el lado BC es 2 centímetros mayor que el lado AB. Entonces quiere decir que AB, ¿cuánto tendría que ser?
¿Cuánto tendría que ser AB? Si me está diciendo que el lado BC es 2 centímetros mayor que el lado AB. Entonces quiere decir que el segmento AB pues, tendría que tener pues, una diferencia de 5.90 menos 2. Eso quiere decir que aquí voy a tener 3.90 centímetros. Ahora, eso lo podemos verificar. Realmente, este segmento AB mide los 3.90. Hagámoslo. En este caso sería C. La relación sería C con el seno de C. Y en este caso, pues, podría yo colocar aquí B con el seno de B. Esto sería C con el seno, que en este caso sería de 41 grados, que va a estar relacionado con los 5 centímetros por el seno de B, que en este caso sería el seno de 57 grados. Entonces ya se puede dar cuenta que ahí ya tengo pues otra relación que ya también puedo utilizar. Me voy a ir directamente al área de esta calculadora que me facilita directamente pues estos trazos y me voy a ir directamente para acá y voy a resolver. Entonces me voy a trasladar precisamente a la parte de proporciones, selecciono la primera y voy a colocar precisamente 5 que estaba relacionado con el seno de 57 grados. Y donde tengo la incógnita, estaba relacionado con el seno de 41. Entonces vengo, ya lo puedo notar. Y, bueno, tengo nuevamente acá, voy a corregir esto. Estaba en radianes. Pequeños detalles al momento de estas configuraciones. Como estoy usando varios momentos de la calculadora, entonces pues, me hace que yo haga esto. Voy nuevamente a colocar datos 5. Aquí era el seno directamente de 57 grados. Y esto iba a estar relacionado con el seno de 41. Y ya me puedo dar cuenta que ahí tengo el valor, 3.91, que era lo que estábamos haciendo, decimales que en algún momento se reiteran. Pero lo que habíamos mencionado anteriormente, volviendo en este caso, a lo que tenía yo en este aspecto, regresando acá, se comprueba directamente que la longitud AB, tiene los 3.90, que es lo que tenía aquí, que era lo que me había salido ya directamente acá. AB es igual a 3.91 centímetros. Entonces, se da cuenta que yo puedo resolver también atendiendo lo que me está planteando el problema. Entonces, importantísimo ese aspecto al momento de ir resolviendo. Entonces, usted se puede dar cuenta que ya pudimos resolver dos tipos de problemas relacionándolo directamente a lo que sería la ley de seno. Vamos a seguir avanzando porque quiero de igual manera abordar lo que sería la ley de cosenos. Y cuando nosotros hablamos de la ley de cosenos, nos estamos refiriendo precisamente pues a una relación. Voy a contar acá. Ley de cosenos. Y cuando nosotros hablamos de la ley de cosenos,
me estoy refiriendo precisamente a el cuadrado de la longitud de cualquier lado de un triángulo, que va a ser igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los otros dos lados, menos 2 veces el producto de estas longitudes y el coseno del ángulo comprendido. En otras palabras, ¿qué es lo que acabo de decir? Estoy diciendo que es la relación de cada uno de los lados con las siguientes formulaciones. Esto va a ser igual a esto. Entonces le voy a escribir directamente las tres relaciones que se encuentran en la ley de coseno. Entonces ya se puede dar cuenta cómo nosotros podemos relacionar cada una de ellas. Bueno, esto sería para triángulos oblicuos. Vuelvo a reiterar lo que acabo de escribir, el cuadrado de la longitud de cualquier triángulo. El cuadrado de la longitud de cualquier lado de un triángulo es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los otros dos lados. Aquí está. Menos 2 veces el producto de estas longitudes y el coseno del ángulo comprendido, que es lo que yo acababa de mencionar. Entonces, esto es lo que se compone directamente la ley de coseno. Bueno, esto es producto del teorema de Pitágoras. Hoy no voy a demostrar cómo proviene esto, pero las formulaciones ahí se las dejo directamente. Para poder abordar algunos problemas con la ley de cosenos, bueno, de hecho se puede conjugar en un problema. Puedo conjugar la ley de senos y la ley de cosenos en un solo problema. Pero algunos detalles que quisiera mencionar porque hay muchos problemas que los relacionan directamente a rutas de navegación y hacen mención de los rumbos. Pero un rumbo, y esto lo quiero mencionar, un rumbo dentro de un plano cartesiano, un rumbo siempre lo vamos a tener como referencia del norte y el sur. ¿Qué quiere decir? Un rumbo se mide del norte directamente al este o al oeste, o del sur al este o al oeste. Así es como se mide un rumbo. Entonces quiere decir, por ejemplo, que yo puedo tener como que una orientación que me puedan decir en algún momento. Voy a apuntar esto. Me pueden decir 40 grados noreste. ¿Qué me están diciendo? 40 grados del norte para el este. Quiere decir que de aquí para acá hay 40 grados. Eso sería un rumbo. Entonces, hago esta aclaración porque a veces hay muchos problemas. Bueno, de hecho, también existe lo que nosotros le llamamos el azimut. Esto generalmente nosotros lo usamos en construcción, pero el azimut generalmente tiene de referencia el norte. Ese se mide diferente. Entonces, dos detalles que quisiera mencionar porque están relacionados a la medición de ángulos. Y de hecho, los ángulos están muy relacionados a la construcción de triángulos. Y los triángulos, pues, están relacionados a su resolución, independientemente cuál sea el triángulo. Uso teorema de Pitágoras, o uso ley de senos, o uso ley de cosenos. Entonces, quise hacer esta mención porque lo creí importante
al momento que me pidan algunos datos en algún tipo de problema. Eso es importante, ¿no? Vayamos a nuestro trabajo y acá precisamente tenemos un problemita que se me plantea. Vamos a verlo acá. Y es lo mismo que le estaba diciendo. Un barco sale del punto P y navega a una velocidad de 60 millas por hora, con dirección 20 grados sur-este, durante 4 horas. Luego cambia su rumbo a 80 grados sur-oeste y su velocidad a 80 millas por hora durante las siguientes 5 horas. Determinar a qué distancia se encuentra el barco del puerto de salida después de las 9 horas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Algo importante que tenemos que reiterar al momento de resolver problemas de esta naturaleza es que podamos organizar nuestra información. Entonces, ¿qué quiere decir? Voy a organizar la información. Voy a organizar esta información. ¿Qué me están diciendo? Que la velocidad 1 va a 60 millas por hora. Y el tiempo de duración es de 4 horas. Que va recorriendo, ¿no? La velocidad 2 80 millas por hora con un tiempo de recorrido de 5 horas. Entonces, suponiendo que el movimiento es rectilíneo uniforme, calculamos la distancia. Entonces, recordemos de esta fórmula, velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Entonces, lo que yo necesito es saber la distancia, entonces hago ahí pues un tratamiento para poder despejar la distancia, que sería velocidad por tiempo. Entonces, la distancia 1 sería las 60 millas por hora multiplicado por 4 horas. Eso nos daría 240 millas. Recordemos que ahí eliminamos horas y nos quedaría la dimensional millas. Y la distancia 2, que sería las 80 millas por hora por 5 horas, que serían las 400 millas. Y ahí eliminamos horas por estar directamente inversamente proporcional. Entonces, quiere decir que me quedaría únicamente este detalle. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a graficar. Entonces me estaban diciendo que el barco sale del punto P y navega a una velocidad, bueno, ya hicimos eso, con un ángulo o un rumbo de 20 grados sur-oeste. Sur-oeste. Entonces, miren, pues vamos a graficar. Voy a tener acá mis coordenadas referenciales. Ahí está. Mis coordenadas referenciales. Ahí está. Ahí tengo mi coordenada referencial. Entonces, ya para que yo pueda en algún momento poder trabajar. Voy a quitar esto que se está ahí. Ahora, me estaba diciendo que era con un rumbo de 20 grados suroeste. 20 grados suroeste. Entonces quiere decir que voy a medir directamente desde acá.
para que yo sepa estos detalles y no tenga ninguna dificultad para borrar esto. Para poder hacer bien mi gráfico. Entonces vengo y le voy a dar un poquito más de grosor. Aquí. Fíjate. Entonces quiere decir que tengo acá precisamente, ahí está. Aquí tengo 20 grados. Y están medidos del sur al oeste. Del sur al oeste. Y aquí pues directamente yo ya llevo una distancia de 240 millas. 240 millas. Ahora, de hecho, pues aquí está el punto P. Aquí es donde estoy saliendo. Luego me dice que a partir, ya vengo acá, vamos a colocarlo, me dice, bueno, ahí están las 4 horas. Luego cambia su rumbo 80 grados suroeste. Entonces venimos y vamos a trabajar acá. Voy a poner esto de referencia. ¿Viste? Y voy a hacer una línea más delgada. ¿Por qué razón? Porque voy a crear acá un punto referencial. Ahí está, un punto referencia. Vuelvo nuevamente acá a mi color. Y acá me dice que son 80 grados. Ojo, importante. 80 grados suroeste. Entonces venimos y vamos a medir 80 grados. Entonces 80 grados me quedaría más o menos como por aquí. Aquí estaría 80 grados. Ahí tengo los 80 grados. Y aquí ya digo recorrido las 400 millas. 400 millas. Entonces quiere decir que aquí yo tengo que hacer esto. Aquí tengo un triángulo. Entonces yo puedo en algún momento, pues por algunas características, conocer algunos aspectos. Este ángulo lo conozco. Si aquí tengo 20 grados, este es alterno. Un alterno tiene la misma vertiente. Este ángulo de acá es complementario a este, porque aquí se forma un ángulo de 90. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Y como es complementario, aquí tiene que haber 10 grados. 10 grados. Entonces, ya se puede dar cuenta que yo tengo directamente, pues, ese tipo de ángulo. Permítame un ratito, solo voy a conectar, porque me está descargando la computadora. Si no nos quedamos sin grabación, y eso sería un aspecto bien problemático. Ahí está, ya volvemos nuevamente. Entonces, se puede dar cuenta que aquí tengo pues un ángulo alterno, 20 grados, y aquí tengo un ángulo complementario de 10 grados. Pero como aquí tengo 90, entonces la suma de eso, pues automáticamente me daría el ángulo que estoy buscando. Yo podría en algún momento decir que aquí está el punto A. Ahí está el punto A. Podría yo decir que ahí está el punto A.
Entonces quiere decir que el ángulo en A sería automáticamente 90 más 10 más 20. La suma de todo eso me daría 120 grados. Entonces ya tengo este valor. Podría decir que aquí está bien. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito saber? Esta longitud de P a B, que en este caso sería, lo voy a poner como A. A los 240, pues lo voy a poner como B. Y en el caso de 400 sería B. Entonces, ¿cómo resolvería directamente esta actividad para que yo ya pudiera, sin ninguna dificultad, pues poder resolver esto? Voy a hacer uso de la ley de coseno. Entonces, en este caso, me quedaría de la siguiente manera. Entonces, ¿cómo me va a quedar acá? Me quedaría precisamente de esta forma. A al cuadrado va a ser igual, en este caso sería B cuadrado más P cuadrado menos 2BP por el coseno del ángulo A. Pero si usted se da cuenta que aquí tengo este exponente, pues este lo puedo automáticamente trabajar así. Pero tendría que trabajar aquí también en radical. Entonces me quedaría como A es igual a B elevado al cuadrado más P elevado al cuadrado menos 2BP por el coseno del ángulo A. Sustituyendo todos esos valores me quedaría que A es igual B, que en este caso sería 240 millas elevado al cuadrado, más P, que serían 400 millas elevadas al cuadrado, menos el doble producto de 240 por 400, y esto por el coseno de 120 grados. Y todo eso pues le sacamos raíz cuadrada. Entonces, si se da cuenta, estos datos son más particulares. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Todo esto lo voy a registrar en este recurso. ¿Recuerda el que ya habíamos mostrado? El recurso que está acá. Vengo acá, voy a probarlo. Voy a sacar una secuencia de teclas para que se pueda verlo. Me voy a ir directamente acá. Me voy a configurar la unidad angular. Y si quiero, pues configuro de la misma manera para que no se me olvide el enfoque. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a resolver toda esa operatoria que tenía ahí, que era la raíz cuadrada de 240 elevado al cuadrado más 400 elevado al cuadrado menos 2 veces 240 multiplicado por 400 multiplicado por el coseno de 120 grados. Entonces ya tengo todo ese valor y automáticamente pues vamos a... Y automáticamente me está diciendo que la distancia que hay desde que inició en el punto P a 9 horas es de 560 millas. Entonces, automáticamente yo puedo venir acá, retroceder aquí y podría finalizar mencionando que la distancia que se encuentra el barco del puerto de salida a 9 horas
la distancia es igual a 560. Ahí ya tendríamos automáticamente, pues, resuelto este problemita que se me había planteado precisamente para poder trabajar la ley de cosenos. De hecho, la ley de cosenos, en cierta manera, pues tiene algunas características muy importantes que yo puedo trabajarlas, ¿no? Y que son como que más prácticas. Esa es una enorme ventaja que tiene esto, que pues yo puedo trabajarlo directamente. Entonces, pues yo podría decir que mi distancia, ya para resolverlo, es igual a 560. Ahí está, ¿no? Que en este caso sería donde el banco se encuentra, desde cuando sale el puerto hasta 9 horas después. Entonces, ahí tendríamos automáticamente, pues, la resolución de este problema. Entonces, pues, con este problema, quiero terminar el día de hoy, pues, así muy básicamente, la exposición acerca de la ley de senos y la ley de cosenos. Entonces, antes de dar término a esta actividad, pues, si hubiera alguna pregunta, una duda, algún comentario, pues queda en el uso de la palabra para cada uno de ustedes. Gracias, muy amable. Igual podía hacer el comentario ahí en el chat. Maestro, disculpe. Claro. Mientras ellos hacen sus dudas o sus comentarios, quisiera compartirles el enlace de asistencia. Por favor, anotan bien sus datos, porque este automáticamente les va a generar su constancia. Entonces, así como anoten sus datos, así es como les va a generar. De igual forma, el correo electrónico que sea correcto, porque si no está correcto, no va a tener un destino a donde llegar la constancia, ¿verdad? Y también, maestro, yo aprovecho acá a agradecerle por su tiempo, ¿verdad? La verdad son las áreas matemáticas son áreas bastante complejas. Yo no soy mucho de matemática, pero sí me ha impresionado la forma en que usted la enseña, porque el yo no tener una base muy sólida y la forma en que usted lo enseña me ha ayudado a comprender, ¿verdad? Entonces sí me sorprende bastante cómo usted la enseña, maestro. Lo felicito y pues voy a dejar ahorita al lead de Milce con unas palabras de cierre. Vamos a cambiar de lugar porque yo no pude ingresar hoy a Zoom. Buenas tardes, bueno saludarlos. Aquí siempre estamos juntas, estamos en un espacio de extensión. De verdad, yo el día sábado trabajo en la docencia, pero trabajamos en espacios conjuntos. Y esta tarde pues quiero agradecer a cada una de las personas que confía en nosotros, pero sobre todo al maestro Mario, porque siempre está aquí en estas sesiones. Es bonito ver cómo a veces las personas no pueden ingresar a ver a la clase por alguna situación, pero sí tienen el tiempo para ingresar a ver las grabaciones, ¿verdad? Y están pendientes y consultando. Entonces, muchísimas gracias, maestro, por ese tiempo, por ese espacio, y comentarles a quienes están acá que nos vamos a ver primero desde la próxima semana.
siempre con el maestro Mario Yost, ¿verdad? Aprendiendo y compartiendo, como bien dice la licenciada Catherine, una forma diferente de ver la matemática y que nos motiva a seguir estudiando. Muchas gracias, maestro. Un fuerte abrazo, un agradecimiento para Casio Académicos Guatemala por este apoyo que nos brindan y sobre todo porque nos permiten después retransmitir las actividades de aprendizaje para que las personas, como les indiqué anteriormente, puedan revisarlas. Un abrazo, que estén bien y espero saludarlos la próxima semana. Gracias. No tenga pena. A ustedes les agradecemos el espacio. Sí quisiera hacer una mención por el hecho, ahí con la licenciada Emilce, pues muchas gracias por la invitación. Solo tal vez hacer una reiteración con el inicio del próximo curso, con las fechas. La fecha es 9, ya que el 2 pues, tengo otra actividad ya programada, entonces ahí si pudieran revisar dentro de la calendarización que enviamos, pues está a partir del 9. Entonces, para que de igual manera, pues estemos así en sintonía y tal vez la próxima semana y nos dijeron que íbamos a estar y no estamos, pero es porque tenemos una actividad también de compartir. Y bueno, la explico, la menciono y ahí la vamos a compartir en el chat porque también es de importancia. Ustedes se pudieron dar cuenta que yo utilicé un entorno donde pude ligar toda mi presentación. Esa se llama classpad.net. Entonces, la otra semana, pues yo tengo una invitación de parte pues, de una entidad en el extranjero para poder abordar este tema. Cómo se utiliza ClassPad, o sea, cómo se hace todo lo que yo hice en ClassPad. De hecho, pues en este curso yo no lo expliqué, yo solo lo usé. Entonces, la otra semana, pues en donde voy a estar compartiendo es cómo usar ese entorno y quedan totalmente invitados, pues, porque a la larga herramientas que nos puedan facilitar son amigables. Pues, y de hecho, mientras más amigables sean, pues mucho mejor para que no tengamos las complicaciones como que me tengo que pasar de una a otra y que en eso yo no estoy compartiendo esa pantalla porque solo estoy compartiendo la otra. O sea, un sinfín de cosas que pasan en la virtualidad. Pero cuando solo tengo un entorno que me facilita todo, porque no lo uso. Entonces, pues esto es lo que vamos a estar tratando precisamente pues la próxima semana y espero yo el próximo, entre 15 días, pues iniciar ya el próximo curso, que es un curso que a mí me encanta ese tema. Muy bien, maestro. Y ahí vamos a estar compartiendo. Solo una pregunta, maestro. Dígame. ¿Siempre se quedaría para las 2 de la tarde o para las 3? 2 de la tarde. Yes. 2 de la tarde. Por favor, 2 de la tarde. Muy bien. Sí, en este Excelente, horario maestro. me quedaría Muy excelente. de acuerdo, maestro. Muy agradecidas con usted. No, ahí estamos a la orden. Entonces, no sé si hubiera alguna otra situación, pues y si no, pues aquí nos despedimos en esta sesión. Pues me parece que los participantes tienen claro la información que usted les compartió, ¿verdad? Ellos mencionan que lo tienen todo muy claro y pues como yo le mencionaba, la verdad que sí, usted tiene organizada todo este curso muy bien, lo cual lo ayuda a uno como participante a entender muy bien los temas, ¿verdad? Entonces, maestro, muchísimas gracias por este espacio y acá pregunta, ¿cuál es el nuevo curso? Este sería ay, no me acuerdo cuál es el nombre, permítame. ¿Usted lo tiene ahí a la mano, maestro? Ecuaciones. Ecuaciones, ¿verdad? Exactamente. Vamos a estar trabajando ecuaciones lineales. Muy bien. O en otras palabras, Ecuaciones, ecuaciones de primer grado. muy bien. Muy bien, gracias, maestro. No tenga pena, ahí estamos a la orden. Entonces, que tengan cada uno de ustedes feliz tarde y nos vemos en una próxima ocasión.